estudiando desde Génesis, hemos cumplido todo el Antiguo Testamento, hemos comenzado el Nuevo Testamento hablando de Jesucristo, amén. La hermana Ana ha enseñado el bautismo y todo eso. Ojalá que ustedes hayan estudiado, estén estudiando, estén leyendo, amén, para que ustedes puedan aprender más por su propia cuenta también en sus casas, que lean, amén. Hay que estudiar la palabra de Dios, amén. Vamos a continuar. Las últimas semanas hemos estado hablando, hemos estado estudiando, encontrando cómo el Dios del Antiguo Testamento, amén, se manifestó en carne. Eso es lo que repasamos la semana pasada, que el Dios del Antiguo Testamento se manifestó en carne, tomó forma humana y vino a caminar con la humanidad. Amén. ¿Todos creen eso? Cuando captamos la grandeza de Dios, cuando para nosotros tiene que ser algo asombroso, algo maravilloso. Acabamos de cantar la canción, estamos maravillados de Él. Sus bellezas no se puede entender, no se puede comprender. Amén. A veces nosotros como humanos no podemos captar la belleza, las bellezas del Señor. Amén. Como Él creó el hombre, tenemos que estar asombrados, tenemos que estar maravillados de qué tan grande es Dios. Por eso cuando usted estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios traen buenas nuevas. Ese es el propósito de los evangelios. Te dan a nosotros, la humanidad, nos da a conocer quién era Dios en la humanidad, que es Jesucristo. Amén. Las nuevas que el Salvador está aquí. Los evangelios se trata de la vida de Jesús. El Salvador, el Dios que el Antiguo Testamento estaba hablando al pueblo de Israel. Hey, yo voy a salvar el pueblo de Israel, yo voy a estar ahí. Amén. Y cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno puede ver a Jesucristo. Amén. Ese es el Dios manifestado en carne. Ahí podemos ver como los evangelios, el principal motivo es darnos a conocer que Jesús es el Mesías. Jesús era nuestro Redentor. Amén. Por eso tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno estudia la ley. Amén. Los profetas. Y vemos claramente que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Todo apuntaba, hay un Salvador, el Redentor, el pronto auxilio. Él viene, Él va a venir a salvar su pueblo. Amén. Pero cuando llegó el Mesías, cuando uno lee el Nuevo Testamento, cuando llegó el Mesías hubo un problema. Mucha gente no lo conoció como el Dios. Amén. No lo conocieron, no vieron a Jesús como el creador de los cielos. No vieron a Jesús como que creó los cielos y la tierra. Amén. Uno puede ver bien claro en Juan 1:8. Dice, en el mundo estaba, Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Amén. Y el mundo no lo conoció. Eso es algo para nosotros que entender. Habla de Jesucristo, que en el mundo caminó, en el mundo estaba. El mundo fue hecho por Él, Jesucristo. Y después dice, y el mundo no lo conoció. Amén. Por esta razón, también para cumplir lo que fue escrito por los profetas, era importante que el ministerio de Jesús era de enseñar los conceptos del reino por medio de milagros y también por parábolas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Jesús enseñó conceptos del reino por medio de milagros y parábolas. Amén. En Lucas, uno abre la Biblia en Lucas 4:17, capítulo 4, versículo 17. Amén. Y aquí comienza el ministerio de Jesús. Dice en 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién se le dio? A Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En el versículo 18, 19, habla de la escritura que Jesús iba a leer. Y eso usted lo puede encontrar en Isaías 61. Apúntelo en sus notas. Lucas 4, 18 y 19 fue escrito en el libro de Isaías. Y ahí es cuando Jesús se para. Dice, fue dado el libro del profeta Isaías a Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y Jesús leyendo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús está leyendo eso, las profecías de Isaías 61. Él lo está leyendo. Hay que entender esto, esto es tremendo. Dice, y él hablando, leyendo, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús todavía está leyendo, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después dice, y enrollando el libro, leyó al ministro y se sentó. Y toda la multitud, los que estaban ahí sentados, y los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Hay que imaginarnos este concepto. Jesús lee su profecía. Isaías, que hablaban de él. Él lo lee como hombre. Amén. Y él comienza a decir, sentado, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús diciendo, aquí yo soy, está cumpliéndose. Lo que ustedes leyeron, lo que ustedes estudiaron, a la sinagoga, a los que estaban ahí diciendo, se está cumpliendo aquí en tus ojos. Amén. Jesús vino aquí a cumplir su palabra. Jesús no vino aquí a quebrantarla. Uno puede leer en Mateo 5:17. Jesús claramente dice que no penséis que yo he venido a abrogar, en otras palabras, destruir la ley o los profetas. No he venido, dice, para destruir, para abrogar, sino para cumplir. La ley de Moisés apuntaba a Jesús. Los poetas, los salmos, todo lo que uno lee, cantares, lamentaciones, todo lo que está leyendo apunta a Jesús. Cuando David hablaba de Jesús. Los profetas profetizaban del rey Mesías. Uno puede leer Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los mayores y menores. Uno puede ver que todo apuntaba a quién. Jesús. Amén. Y por eso era importante que Jesús se paró y dijo, no pienses que yo he venido a destruir la ley. Jesús no vino a agarrar la ley, esta ley no sirve, bye bye. No, dijo, yo vine a cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que hemos estudiado todo el mes, los meses anteriores, todo apuntaba y todo vino. Jesús dijo, yo lo vine a cumplir. Amén. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, cuando hablan los profetas acerca que va a venir el Mesías, el que va a dar libertad a los cautivos, que los ciegos van a ver, los cojos van a ser levantados, amén, los mudos van a hablar. Todo eso está profetizando en los profetas, amén. Pero la cosa es que cuando los escribas, la sinagoga, los sacerdotes, cuando ellos leían esto, cuando ellos leían que el Mesías, el rey, un linaje de David venía, ellos se imaginaban que un rey, como vieron a Salomón, como vieron a David, porque Jesús venía del linaje de David. Ellos tenían la mentalidad que un rey viene, el rey de Judá. Y por eso fue un problema cuando ellos vieron a Jesús, que nació un pesebre, que vivió bajo techos de un carpintero. Amén. Entonces cuando vieron a ese hombre y decir que yo soy, por esa razón no lo creyeron. Porque la imaginación de los judíos, ellos querían ver al rey, al que iba a estar sentado en el trono y todo eso. Pero Jesús tuvo que primero poner su ropa de trabajo. Él venía a cumplir la ley. Él tenía que venir y hacerse el sacrificio. Tenía que venir y morir por nuestros pecados. Amén. Por esa razón uno cuando lee el Antiguo Testamento, uno tiene que tener bien claro que está hablando de Jesús. Amén. Cuando Jesús estaba caminando aquí, Él tenía que demostrar, cumplir su palabra. Amén. Por esa razón, Él tenía que demostrar del absoluto poder y autoridad de Dios sobre todas las cosas. Los tipos de milagros que Jesús hacía estaban demostrando en distintas categorías. Esa razón porque Jesús tenía que demostrar su poder en milagros, hacer milagros. Primeramente hay categorías como Dios trabajaba en manera como Él hacía los milagros. Por eso es importante estudiar los 4 libros del Evangelio. Uno puede ver milagros tras milagros y cómo Él hablaba con autoridad. Amén.
Él trabajaba en una categoría que trabajaba con autoridad sobre demonios. Uno puede ver eso en Lucas 4:33. Como él sacaba a los demonios, él demostraba su poder, su autoridad sobre enfermedades y sobre muertes. Uno puede ver esos ejemplos en Mateo 9:27-31, como él abría los ojos de los ciegos. Esos son milagros que nadie más lo podía hacer. Como él levantó a los muertos, amén. Él tenía autoridad sobre enfermedades, tenía autoridad sobre muertes. También podemos ver cómo él controlaba la naturaleza. Nadie más podía controlar la naturaleza más que su creador. Amén. Él calmó la tempestad en Lucas 8:22-25. Y ojalá que los apunten. Y si no los apunten, leen Mateo, Marcos, Lucas, ahí lo van a encontrar. Multiplicó los panes y los peces. Mateo 14, capítulo 14, 15-21. También como él cambió el agua a vino. Amén. Todos esos son milagros con autoridad sobre la naturaleza. Amén. Nadie más podía hacer eso. Nadie más tenía autoridad sobre la naturaleza. Amén. Por esa razón Jesús vino a cumplir la ley. Como ejemplos vamos a leer Lucas 4:34-36. Aquí Jesús está demostrando su poder con autoridad sobre demonios. En Lucas 4:34 dice, diciéndole, Jesús hablando, diciendo, aquí los demonios hablando, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Le hablan a Jesús, Jesús de Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién estaba hablando aquí? El demonio está hablando a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Y ellos dijeron, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí es tan asombroso que los demonios conocían a Jesús y el pueblo de Israel, los judíos no conocían quién era. Amén. Y a veces, y hay que captar eso, amén. Los demonios conocen a Jesús tal vez más que nosotros conocemos a Él. Ellos conocen el poder y la autoridad que Él tiene sobre ellos. Hay que nosotros entender el mismo poder y autoridad que Jesús tiene sobre cualquier demonio, amén. Y Jesús le reprendió diciendo, y Jesús nos comenzó a dialogar con los demonios. Amén. Él no se puso ahí a parar y a responder las preguntas que le estaban preguntando. En otras palabras, él con autoridad, ¿qué dijo? Cállate y sal de él. ¿Quién más tenía autoridad para hablar así a los demonios? Solo Jesús. Solo Jesús tenía autoridad para hablar hacia los demonios. Él no se puso a dialogar con los demonios. Él dijo, cállate y sal de él. Entonces los demonios, derribándole en medio de ellos, salió de él. No le hizo daño ninguno. Y estaban todos maravillados y hablando unos a otros y diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad, todos digan, con autoridad. Jesús hablaba con autoridad. Amén. Y poder manda a los espíritus inmundos y ¿qué? Y salen. Hermanos, hay que reconocer ese poder y autoridad del Espíritu Santo, el Dios mismo. Amén. Él tiene autoridad. Amén. Vamos a ir a los milagros de autoridad sobre la naturaleza, como Él controlaba la naturaleza. Amén. Dios creó los cielos y la tierra. Amén, el mar, las aguas, con voz de autoridad. Cuando Dios creó, si usted lee en Génesis 1, cuando Él creó los cielos y la tierra, Él que habló a la existencia. Amén, y dijo Dios, y existió la naturaleza. Amén, habló Dios con autoridad. Y cosas cambiaron, cosas que fue creadas con la voz de Dios, el mundo fue creado. Amén. Aconteció un día, vamos a leer en Lucas 8:22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y desencadenó una tempestad del viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él,
reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hicieron bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este? La pregunta fue, ¿quién es este? Estaban maravillados. Veían como Jesús con autoridad hablaba a los vientos y los vientos se callaban. En Marcos 4:39 dice, dijo al mar, calla, enmudece. Cuando dice calla, otra vez es con autoridad. Amén. Decía, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y se obedece? Cuando hacen la pregunta, ¿quién es este? ¿Cuál sería la respuesta? El que creó los cielos y la tierra. ¿Quién es este que con autoridad dice a la lluvia calma y se calla? Fue el que creó, porque su propia voz fue que cuando creó los cielos y la tierra, esa misma voz, ellos escucharon la voz y entendieron la naturaleza. Los cielos y la tierra conocían la voz de Dios. Amén. Eso es tan maravilloso, tan poderoso que uno puede entender la grandeza de Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que habló a la existencia en Génesis 1, es el mismo Jesús que estaba en la tempestad y dijo, calla, y obedecieron. Amén. Eso es algo que uno tiene que captar y ver, que aquí no estaba hablando de dos personas diferentes, es el mismo Dios. Y esa es la razón por qué tenía que hacer milagros. Y cuando hacía milagros era para demostrar a la gente, hey, yo tengo autoridad, yo tengo el poder, yo soy Dios. Y los profetas hablaron de mí. Los profetas dijeron que los ciegos iban a escuchar, los ciegos iban a ver, los sordos iban a escuchar. Amén. Vamos a hablar de autoridad sobre la muerte y la enfermedad en Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro. Amén, Lázaro había muerto. Estudien esa historia. Y Jesús, alzando la voz, los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué dijo? Con autoridad, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y los rostros envueltos en su sudario. Jesús le dijo, desatale y déjale ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, dice, y vieron lo que Jesús hizo. ¿Y qué? ¿Qué dice al final? Creyeron en él. Jesús hacía milagros y cada vez que hacía milagros más gentes creían que él. Por esa razón es importante testificar a nosotros como ahora, como hijos de Dios, testificar que Dios hizo un milagro en mí. Amén. Por eso es importante hablar de las maravillas de Dios a nuestros vecinos, a nuestros amigos, decir qué tan grande es Dios. Yo era así antes, pero ahora Dios me rescató, ahora vivo una mejor vida con el Señor. Amén. Antes yo era atado al alcohol, ahora soy libre. Antes era atado a las cadenas del pecado, ahora soy libre. Es un milagro. La razón que compartimos nuestro testimonio es para que la gente crea los milagros. Es la razón que Dios hacía milagros, para que la gente creyera en él. Y dice que la Biblia que la multitud comenzaba a seguir. La fama de Jesús comenzó a levantarse por la razón de los milagros, porque nadie más tenía autoridad. Amén. Nadie más podía hacer lo que Jesús estaba haciendo. Amén. Hermanos, por eso es importante testificar, hablar de las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en mí. No podemos quedarnos callados en ese asunto. Amén. Dios es tan grande conmigo. Dios me amó, Dios me rescató. Yo era así antes y Dios tuvo compasión en mí. Y Dios puede tener compasión en usted también. Hablen con sus vecinos, hablen con sus compañeros de trabajo, hablen en su escuela, donde quiera que vaya. Uno tiene que tener esa voz de autoridad, que hablar con sus amigos. Hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que todo lo hace, hay un Dios que puede rescatarme del pecado, hay un Dios que me ama, hay un Dios que te ama a ti también. Amén. Vamos a entrar a las parábolas. Amén. Las parábolas. Amén. Parábolas. Mateo 4:23.
encontramos, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cristo enseñó más que predicó. Enseñar, cuando alguien enseña, la palabra enseñar en el idioma español, ¿qué es enseñar? Indicar, mostrar el camino, amén. Es mostrar el camino, dar una dirección, amén. Cada palabra que Dios hablaba llevaba fuerza de autoridad. Cuando Él enseñaba, Él decía, Él hablaba con parábolas acerca del reino, amén. El Antiguo Testamento todo indicaba a Jesús, el Salvador, el Restaurador, el Redentor. Jesucristo vino ¿a qué? A mostrar el reino de los cielos, amén. Él vino, y la razón que vino, a salvar a su pueblo, amén. Él vino para que nosotros seamos guiados, una dirección, enseñado ahora a los cielos. Él vino a preparar el camino, Él vino a mostrarnos la salvación. Y Él tuvo, por esa razón que Él tuvo que morir, amén. Él tuvo que morir por nuestros pecados, Él tuvo que hacer, porque eso nos iba a dar la salvación a nosotros. Y Él vino a preparar a nosotros para que nosotros digamos ahora, ¿dónde? Al cielo. El Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, ahora Jesús apunta al cielo, amén. Jesucristo fue el que más habló acerca del infierno y del cielo, amén. Él fue y a veces por esa gente, hay mucha gente. Hoy estaba hablando con alguien en el trabajo y él no pensaba que había un infierno. Cuando yo le dije que hay un infierno, se asombró, amén. Ahora la gente no quiere escuchar esa palabra, el infierno, porque dice, oh, no, le da miedo. Pero nosotros, Jesucristo lo hizo. Jesucristo le dijo que va a haber crujir de dientes, amén, donde va a haber dolor y llanto. Jesucristo habló del infierno. ¿Cuánto más nosotros decir que hay un infierno? Si usted no te arrepientes, si tú no cambias tu vida, ahí va a haber. Jesucristo dijo, pero Él también dijo, pero hay un cielo. Yo vengo a preparar, yo vengo aquí para derramar mi sangre, y esa sangre es lo que le va a limpiar sus pecados, amén. Así como los judíos tenían el erróneo del concepto de que el Mesías iba a ser, un rey, amén. También tenía erróneo acerca del reino de los cielos, amén. Ellos esperaban el rey Mesías, que él iba a restaurar a Israel, amén. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos, hubo una división. El reino de Israel fue dividido, amén. Ellos esperaban que el rey Mesías iba a restaurar. Ellos tenían el concepto que el rey Mesías venía, iba a arreglar los asuntos aquí en la tierra, que iba a haber paz y todo eso aquí. Pero Jesucristo vino a apuntar a alguien más, amén. Y por esa razón, cuando Jesucristo hablaba cada vez que hablaba con las parábolas, amén. Y siempre comenzaba, el reino de los cielos es semejante a. Él enseñaba acerca del reino, amén. Comenzamos en Juan, capítulo 3, versículos 2 y 5, dice, vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo. Vino a Jesús de noche, dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, amén. Porque ya vieron las señales que Jesús hacía, ya vieron la autoridad que Jesús tenía, ya vieron ese poder, esa autoridad que solo Jesús tenía, y se asombraron, dijeron, nadie más puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió, en 3, 4, pero el 5 dice, respondió Jesús, de cierto digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, que dice, no puede entrar en el reino de Dios. Las señales fue que captaron a los incrédulos a ver que yo soy el Señor. Pero ya cuando tenían la atención de los humanos, decía, ok, ahora hay un reino, hay que preparar este reino. Y Jesús fue el primero que dijo, de cierto te digo, que el que no nace del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Amén.
Cada parábola que Jesús hablaba, como en Mateo 13, 24, 30, había una separación del pecado y la santidad en su reino. Amén. Hay una separación de lo malo y lo bueno. El enemigo viene a sembrar el pecado. Amén. El enemigo viene a eso, pero hay un Salvador. Amén. Hay una diferencia, hermano, entre pecado y la santidad de Dios. Hay una diferencia entre el bueno y el malo. Amén. Hay muchos ejemplos. Yo sé que el tiempo es corto, vamos a tocar unos ejemplos bien rápido, como la oveja perdida en Mateo 18, 11, 14. Búsquelo, Mateo 18, 11, 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahí está su asunto. Dios dijo, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentre, de cierto os digo que se regocijará más por ella, por aquella, que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Está hablando de la oveja perdida. Amén. Jesucristo, algo que uno tiene que entender. Jesucristo hubiera morido en la cruz del Calvario por un solo pecador. Amén. Si él iba a salvar un pecador nada más, él aún así hubiera hecho todo lo que él hizo. Amén. Ese es el amor de Dios. Amén. En Mateo 13, versículo 1 al 23, hablando del sembrador. Aquí esta parábola habla en Mateo 13 y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, viendo las aves le comieron. Esto está hablando del que oye la palabra, no entiende, viene el enemigo, lo roba. La semilla, hermano, cuando habla aquí la semilla va a ser la palabra de Dios. El sembrador es quien trae la palabra. La tierra es el corazón del hombre. Amén. Versículo 5, parte cayó en predegales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Aquí es una parábola cuando está hablando de que el que oye la palabra lo recibe con gozo, pero no tiene raíz, entonces la emoción se termina pronto. Amén. Escuchó la palabra, me gusta, pero no duró mucho tiempo. Amén. Y versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y se ahogaron. Eso les hablando de que alguien que escucha la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra, no hay fruto. Pero el versículo 8 es, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Y este está hablando del que oye la palabra y a su tiempo comienza a dar fruto, produce. La gente que escucha la palabra comienza a dar fruto. Cada uno que está aquí, escuchamos la palabra, hay que dar fruto. Queremos ser la semilla que cayó en buena tierra. Que la palabra sea sembrando en nuestros corazones y dar fruto. Queremos dar fruto. Amén. Cuando habla del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. Amén. Y este es uno de los, tal vez las parábolas más famosas que existe. Y creo que hay una ley que es nombrada después de esto. Lucas 10, 25, 37 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Again, querían probar al maestro. Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegándole cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Al otro día al partir sacó los denarios, le dio al mesonero, le dijo, cuídame.
te doy lo que gastes de más y yo te pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en las manos de ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. El pastor predicó la prédica de ayer, si ustedes recuerdan, habló el punto, el enfoque de Dios era que salvar al pueblo. El enfoque de Dios no se enfocaba en Él mismo. Él era el sacrificar para usted, para cada uno. Nosotros tenemos el mismo trabajo que hacer. Nuestro enfoque, nuestro vivir en santidad no tiene que ser para mí mismo personal. Es para alguien más. Queremos alcanzar las almas. Amén. Jesucristo dijo que hay un infierno y hay un cielo. Yo vine a preparar el camino para el cielo. Nuestro trabajo, Él nos mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y el que creer y fuere bautizado será salvo. Es nuestro trabajo predicar. Amén. Voy a pedir que todos se pongan de pie. Amén. El reino de Dios no se trata de mí y solo mí, que yo esté bien, que yo ya estudié, vine a la iglesia, qué bueno para mí. Por esa razón, nosotros, el punto de la iglesia es crecer más, abrir más grupos. Tenemos planes de ver más almas llegar a este lugar. Es nuestro trabajo, es nuestro trabajo. Digan, es mi trabajo. Ir a alcanzar almas, rescatar las almas del pecado. Amén. Ese fue el mandato que Jesús nos dijo a nosotros. Amén. Voy a pedir que todos se pasen aquí al frente.